Soy Eduardo González Holguín, profesor coordinador de Historia Económica y Social. Esta es una cátedra única, dividida en dos divisiones, una que lleva mi nombre y la otra de contador Mario Oyola. En la parte de los teóricos vamos a tener la asistencia de nosotros dos, de la doctora Vanessa Toselli, que también va a participar, digamos, en el desarrollo de los teóricos. La idea de esta materia, ¿no es cierto?, es una materia que permite, digamos, una contextualización de la economía. La economía, digamos, no existe en forma separada del resto de la sociedad y en el ejercicio de nuestra profesión, de nuestras investigaciones, está todo mezclado en lo que corresponde a la sociología, la política, la antropología, digamos, está todo junto y mezclado. Y nosotros en la vida profesional tenemos justamente que saber distinguir esto y saber interrelacionarlo, ya que si nosotros hiciéramos un ejercicio en donde la economía existiera sola, sin todos estos aditamentos, nosotros no tendríamos una clara comprensión de la realidad y, por lo tanto, en nuestro ejercicio profesional, las conclusiones que podríamos sacar de nuestras investigaciones no serían para nada correctas. Entonces, esta es una materia que intenta justamente darle una contextualización a lo que han visto hasta ahora y lo que van a seguir viendo en las próximas, digamos, materias, en los próximos años. La idea de esto es que ustedes vayan comprendiendo entonces esta dinámica que se va dando a lo largo del tiempo, en donde la teoría económica es una abstracción y que tenemos que justamente, como decía recién, relacionarla con otras ciencias para tener una comprensión de la realidad. Este ejercicio que hacemos nosotros es un ejercicio de tratar de ver entonces cómo en el transcurso del tiempo van generándose, digamos, relaciones sociales, tanto políticas como económicas, que van, digamos, moldeando distintos modos de producción. No existen, digamos, un modo de producción único, sino que a lo largo de la historia se han ido transformando estos modos de producción, han ido cambiando, y en esta tensión, digamos, que existe entre lo que vendría a ser la estructura y el cambio, nosotros justamente hacemos hincapié en esto. La estructura, digamos, lo permanente, lo sólido, lo concreto, no es algo, digamos, rígido. Las estructuras van cambiando y llega un momento que ese mecanismo, esa estructura, agota todas sus posibilidades y entonces se da justamente un cambio. Para poder comprender este proceso, que es un proceso, digamos, bastante complejo, hay que comprender que hay elementos como el de la ideología que condicionan el pensamiento. En las ciencias sociales nosotros no encontramos ciencias sociales aideológicas. Si bien, digamos, durante el siglo XIX, por todo, digamos, la influencia de las ciencias físico-naturales, se intentó, digamos, tener una economía primero y una sociología después ideológica, esto en realidad lo que hace es esconder la ideología, pero la ideología siempre existe. Y esto no quita validez a las conclusiones que se sacan. Entonces es importante que nosotros entendamos justamente que existe esto que se llama ideología. En general, cuando uno piensa que una persona o un texto no tiene ideología, en realidad lo que pasa es que tiene la ideología de uno. O sea, no es que no tenga ideología. Entonces, bueno, la ideología aparece también como una cuestión que nosotros ponemos acá para poder favorecer la idea justamente de lo que es la evolución. La historia es teoría. Generalmente se piensa que por el hecho de estar contextualizándolo con hechos, no es teoría. Justamente esos hechos tienen una selectividad, una forma de enfoque. Algunos, digamos, tienen prioridad sobre los otros. Y esto fundamentalmente se debe a que nosotros nos basamos en teorías, tanto económicas, políticas, sociológicas, para hacer una selección e interpretación de los hechos. Ustedes van a ver que a lo largo de la materia nosotros intentamos inclusive contrastar distintos momentos históricos con distintas teorías, para que vean entonces cómo se llegan a conclusiones distintas de lo que son justamente las causas y efectos de estos procesos. Nosotros fundamentalmente tenemos una visión de la historia como proceso. Eso es muy importante que ustedes lo comprendan. O sea, causas, consecuencias, causas, consecuencias. Esa es la idea que nosotros tratemos de transmitir, que ustedes puedan ver justamente las causas y las consecuencias. ¿Por qué esto es así? Porque nosotros en el ejercicio de la profesión
permanentemente trabajamos con la historia. O sea, en la medida que nosotros tenemos la capacidad de poder entender estos procesos de causa y efecto, vamos a tener una mejor comprensión de la realidad y por lo tanto vamos a poder interpretarla o inclusive asesorar de manera correcta para que nosotros podamos tener justamente una idea de lo que está pasando. Esto es muy importante porque a veces los alumnos se centran fundamentalmente en los hechos y no los interrelacionan. Entonces esto es importante que se vea esta interrelación que existe entre los distintos hechos. Esto lleva entonces a que la historia aparece por un lado como un continuo, pero por otro lado esos continuos van justamente teniendo distintos momentos que son justamente, en el caso nuestro que estudiamos economía, distintos modos de producción. La idea nuestra es ver que el modo de producción entonces es un producto histórico. Y es un producto histórico de la correlación de fuerza que existe en un momento determinado en la sociedad. No hay una cuestión técnica. A veces, sobre todo en los países como el nuestro, donde se habla que tal o cual modelo aparece como técnicamente, digamos, el más adecuado. No, no es así. Los modelos, digamos, surgen de la correlación de fuerzas que hay en el interior de la sociedad y son fundamentalmente impuestos por el sector que tiene más poder dentro de la sociedad, por supuesto, con algún juego, con alguna flexibilidad con respecto a lo que tienen otros sectores de la sociedad. Pero siempre hay, digamos, esta correlación permanente entre lo que son los sectores que son dominantes, que tienen fuerza, y los que no la tienen. Entonces, esto es un producto histórico, y esto a su vez, en ese devenir histórico, va cambiando permanentemente en esto que yo les decía recién, que es la tensión entre la estructura y el cambio. Para que tenga, digamos, una comprensión mejor, nosotros comenzamos con el Neolítico, es decir, nos vamos a 10.000 años atrás, pero la idea justamente es que vean cómo hay un momento en la historia en donde comienza un cambio y a partir de ese momento nosotros tratamos que ustedes vean que hay como una especie de aceleramiento del cambio. Primero el cambio es muy lento y después a medida que nosotros nos vamos acercando al presente, el cambio es más dinámico. Esto es muy importante en el ejercicio de la profesión porque nosotros justamente estamos viviendo posiblemente un momento también revolucionario de cambio. Y en la medida que nosotros sepamos comprender justamente la naturaleza del cambio, vamos a tener justamente una mayor capacidad para poder justamente explicar esta realidad. Entonces nosotros nos remontamos al Neolítico y vamos pasando por los distintos modos de producción, pegamos un gran salto y nos vamos a la Edad Media, que es una edad bastante larga, son 1000 años el que tiene la Edad Media. Pasamos después al mercantilismo con todo el surgimiento de una nueva clase social, digamos, que es la burguesía. Vemos justamente la aparición de lo que es el capitalismo clásico nuestro, que es justamente a partir de la Revolución Industrial Inglesa. Vemos la importancia de la tecnología y de la ciencia. Eso también es una cuestión muy importante, que incorporamos nosotros la ciencia y el conocimiento como una cuestión importante, como un insumo esencial para poder comprender justamente esta dinámica de la transformación y del cambio. Vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo esa economía, digamos, europea, donde cual surge la revolución industrial y el modo de producción industrial, se va transformando en una economía central, va apareciendo justamente un esquema centro-periférico en el cual se adhiere a América Latina. Eso es muy importante porque nosotros estamos en América Latina. Fíjense ustedes que nuestro programa es posiblemente el programa de todas las facultades de ciencias económicas que tiene un mayor peso para la historia de América Latina. Y bueno, después de ver la historia de América Latina, pasamos a ver, ¿no es cierto?, cómo se va dando esta relación entre América Latina y el mundo, repasamos el siglo XX, entramos a ver, ¿no es cierto?, la importancia de otros sectores como pueden ser Asia y África, le ponemos un énfasis importante a China, porque China en este momento aparentemente está en un ejercicio de lograr justamente una hegemonía y desplazar de la hegemonía que tiene ahora Estados Unidos. Por eso lo ponemos como un capítulo aparte para poder justamente relacionarlo. Y avanzamos después en lo que es el siglo XXI. Nosotros vemos no solamente la crisis del 2008, sino que vamos a llegar a un práctico que no va a ser evaluado con la crisis del COVID. Nosotros complementamos esto con los prácticos. En los prácticos vemos la crisis. ¿Por qué es importante la crisis?
las crisis que va sufriendo el capitalismo van mostrando la flexibilidad de adaptación que tiene el capitalismo. La crisis demuestra un problema que tiene el modo de producción capitalista y cómo lo va solucionando, cómo lo va superando. También sabemos, por supuesto, que el modo capitalista es un modo histórico que tiene un principio que va a tener en algún momento su fin, pero hasta el momento ha mostrado justamente una flexibilidad que tratamos, digamos, de hacer énfasis por medio de los prácticos que nosotros vamos dando. Por último, para completar, nosotros este año vamos a introducir un sistema de evaluación, de microevaluaciones semanales, que vamos a tomar los días lunes a partir de las 19 horas. Van a ser, digamos, unas muy pocas preguntas sobre la unidad teórica que se ha visto la semana anterior y las unidades, digamos, que se hayan visto en los prácticos. Una parte va a ser teórica, otra parte va a ser práctica, y la idea entonces es que a partir de esto ustedes puedan justamente ir regularizando la materia. Ustedes ya tienen la experiencia por suerte, del cuatrimestre anterior, en donde, bueno, sabrán entonces que tienen que tener, digamos, mucha atención en lo que vamos poniendo en la página. Tenemos que tener una relación bastante directa, digamos, por medio de la página. Nosotros vamos, digamos, a comunicar todo por allí y vamos a ir, digamos, transitando este cuatrimestre, que nos toca, digamos, un cuatrimestre, para el caso no es mío, digamos, muy particular por esto del COVID, y que además, digamos, va a significar, digamos, un desafío importante. Nosotros vamos a hacer, digamos, horarios de consulta, en un horario que vamos a determinar, depende, digamos, que no se superponga con otras materias, y que va a estar también comunicado en la página. Por lo tanto, yo, digamos, recomiendo que todos los días, día por medio, le pegan una mirada a la página para poder justamente observar lo que puede pasar y las novedades que puede haber en nuestra materia. Bueno, con esto espero haberles dado un panorama de lo que se van a encontrar en esta materia.